Bueno, vamos a darle la bienvenida al Fray Julián Ospina Gómez, sacerdote agustino eh, de nuestra provincia, Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Él terminó sus estudios de teología en la Universidad de Unicervantes, también de aquí de los Padres Agustinos en Colombia, y hizo un máster en comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Padre Fray Julián, gracias por aceptar este reto, por estar con nosotros y por permitirnos tener la fortuna de escuchar lo que tengas que decirnos. Entonces, todo tuyo los micrófonos y gracias por estar con nosotros. Gracias, Chilas. Gracias a todos los presentes de las diferentes latitudes y que nos convoca a todos este carisma agustiniano. Un gusto poder compartir con ustedes en este último espacio de estos módulos que han tenido de la espiritualidad agustiniana, de la formación para laicos. Fray Carlos les manda muchos saludos. Él de alguna manera es el que ha estado detrás de la organización de esta actividad y por alguna calamidad doméstica muy fuerte que tiene en este momento, pues ha estado ausente, pero les manda muchos saludos. Por cuestiones prácticas, solo voy a dejar la presentación y omitiré el video y así damos inicio a este espacio que he querido llamar Caminar la Palabra, hecha vida en los valores agustinianos. Y es que caminar la palabra tiene que ver con escucharnos, con este ejercicio que hacemos ahora de escucha, pero que luego también vamos a tener la oportunidad de conversar, de hacer alguna pregunta. La importancia de la palabra y del diálogo son vitales en la experiencia agustiniana, pero también caminar la palabra significa acogernos a la experiencia de encuentro con la palabra y con el totalmente otro que tuvo San Agustín. Por eso, la palabra siempre es la que marca la pauta en cada uno de los acontecimientos de la vida. Con la palabra podemos hacer mucho bien o podemos hacer mucho mal. Todos sabemos que con la palabra podemos animar la vida de una persona, con la palabra para los que somos sacerdotes y todos ustedes sacerdotes por el bautismo, podemos anunciar la palabra, ser profetas, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hablar tantas bondades que el Señor nos permite a diario, pero también la palabra, y con la palabra podemos hacer mucho daño. A veces con la palabra descalificamos, con la palabra decimos cosas que no son, y por eso la prudencia en la palabra y acogernos hoy a la experiencia de la palabra desde San Agustín es una experiencia enriquecedora. Por eso caminar la palabra hecha vida en los valores agustinianos. Y a propósito, como ya lo mencionaba Chilas, en esta experiencia del día de hoy, Santa Rita de Casia, esta santa agustina, de las más conocidas en la devoción popular de nuestra iglesia y de nuestra orden, pues a ella nos acogemos para pedirle que nos ayude en el caminar agustiniano, que nos ayude en nuestra vida de fe y para tantas situaciones que creemos imposibles en esta vida, pues pensemos que para Dios nada hay imposible y para las personas que creemos en Él, pues debemos andar en esas coordenadas de que para Él nada es imposible y que si nos conviene lo que pedimos, lo obtendremos de acuerdo a nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Allí todos, desde el lugar donde nos encontremos, vamos a orar con esta oración del Padre nuestro que nos enseña Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh Dios, quien en tu infinita ternura has sido bondadoso para escuchar la plegaria de tu sierva Santa Rita
y otorgas a su súplica lo que es imposible a la vista, conocimiento y esfuerzos, en recompensa de su compadecido amor y firme confianza en tu promesa, ten piedad en nuestra adversidad y socórrenos en nuestras calamidades, que el no creyente pueda saber que tú eres la recompensa del humilde, la defensa de los sin esperanza y la fuerza de aquellos que confían en ti a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como como era en era en el un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Santa Rita de Casia, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien, hermanos y hermanas, este es el itinerario que tenemos para esta jornada, para esta última jornada, y es justo hablar un poco de la oración a partir de algún sermón de San Agustín y de otros escritos, algunas citas puntuales que nos sirven para reconocer la experiencia que tiene San Agustín de la oración, pero una experiencia que también nosotros podemos volver vital en nuestra vida cotidiana. En un segundo momento, la conversión constante. Tercero, volver al corazón. Cuarto, comunión de vida. Y por último, el amor es mi peso. Estos nombres, sin duda alguna, ya los hemos escuchado en las formaciones que ustedes han tenido allí en sus países, en el caminar que tienen como laicos agustinos, pero bien vale la pena recordar, y cada vez que escuchamos algo, sin duda alguna, sea en una homilía, en un retiro espiritual, en una charla como estas, algo nos puede refrescar la memoria, nos puede volver a llamar la atención y a partir de ahí iniciar un recorrido que sirva para ese encuentro con Dios, que es lo que finalmente nos convoca a cada uno de nosotros. Entonces, en la oración nos encontramos en un primer instante que en el sermón 105, San Agustín nos está invitando justamente a ese pedir y no cansarnos de pedir. A veces a nosotros, en nuestra experiencia de oración, nos cuesta mucho pedirle al Señor o nos cansamos de pedir. Y resulta que San Agustín, justamente en este sermón, está haciendo una alusión como la experiencia que conocemos del pasaje bíblico, cuando alguien va y toca la puerta y el otro, no tanto por ser su amigo, sino por la insistencia, resulta dándole lo que éste le está pidiendo. Pero en esta propuesta que hace San Agustín incluso va más allá de lo que significa ese pasaje bíblico. El Señor siempre espera de nosotros esta oración constante, y a veces hay cosas que no nos resultan tan pronto y dice él, suele no apreciarse lo aprisa concedido. Entonces, cuando no tenemos una respuesta inmediata de lo que pedimos en la oración, no nos desesperemos, sino que así como un padre, una madre de familia, ustedes que lo son, muchos de ustedes saben que a veces no conviene dar lo que su hijo pide de inmediato, sino que aunque quieran dárselo, lo hacen esperar un poco para que también pueda valorar mucho más lo que él está pidiendo. Entonces, esta experiencia también aplica de una manera mucho más omnipotente y en gran potencia que es Dios para nuestra vida. Siempre nos escucha. En un segundo momento, dice San Agustín, tiene él más ganas de dar que nosotros de recibir. Esto es bellísimo. Y este ejemplo que acabo de poner con respecto al ambiente familiar aplica nuevamente acá. Un papá, una mamá sabe que su hijo le pide algo y quiere dárselo. Tiene más ganas de dárselo de las mismas ganas que tiene el niño o la niña de recibirlo cuando, por ejemplo, pide un juguete. El Señor Dios sabe que eso que nosotros queremos verdaderamente, si nos conviene, nos lo va a conceder. Y esta expresión que está acá en paréntesis, pues fruto, digamos, de la meditación de esta oración que hace San Agustín, pues logró concentrarlo allí. Dios te quiere más a ti que tú a ti mismo. Es decir, y vuelvo al ejemplo, ustedes que son papás,
quieren muchísimo a sus hijos y le quieren dar mucho más de lo que ellos piden, pero en el momento oportuno. Pues la oración tiene que ser tal en nosotros que podamos nosotros estar anhelantes de recibir eso que hemos orado a Dios porque lo necesitamos. En un tercer momento, la oración que sale con toda pureza de lo íntimo de la fe se eleva como el incienso desde el altar sagrado. Para entrar en la presencia de Dios necesitamos estar purificados, no porque per se seamos santos, porque necesitamos también reconocer que en medio de nuestros pecados, de nuestras debilidades, necesitamos acercarnos a Dios, pero justamente en ese acercarnos a Él, en medio de nuestras dificultades, en medio del barro que produce nuestro pecado, eso mismo nos está purificando. Por eso la oración que sale con toda esa pureza de lo íntimo de la fe se eleva como el incienso desde el altar sagrado. Y esto es muy bello porque San Agustín lo toma de los Salmos cuando el salmista está diciendo que mi oración suba a ti como incienso en tu presencia. Y es que según esa tradición bíblica, hebrea y judía, eh, el incienso es el único humo que tiene la capacidad de subir a la presencia de Dios. Por eso no podemos nosotros eh, desistir en nuestra oración constante, no podemos desistir en aquella fuerza que Dios mismo pone en nuestro corazón para que hagamos la oración. Y otro ejemplo, en esa misma sintonía que tenemos de la familia, todos los que tenemos la experiencia de tener un bebé en casa, un sobrino, en el caso mío, ustedes que son papás, abuelos, abuelas, de tener la experiencia de un bebé, saben cuando está dirigiendo las primeras palabras que se emocionan más los papás y los allegados que el mismo bebé. Y así se siente Dios con nosotros ante esa experiencia de la oración. Apenas alcanzamos a balbucear y a veces no sabemos ni lo que decimos ni lo que pedimos. Sin embargo, Dios lo acoge como ese incienso en su altar sagrado. Necesitamos una y otra vez pedirle al Señor que nos dé el don de la fe y el mismo don de la oración para que de nuestra vida salgan esa voz, esos gemidos inenarrables, como dice el apóstol, por medio del Espíritu Santo, para poder dirigir nuestra oración a Dios. En un cuarto momento, si la fe falta, la oración es imposible. La fe produce la oración y la oración produce la firmeza de la fe. Una cosa lleva a la otra. Si yo no soy una persona de constante oración, pues seguramente no tengo fe. Y si no tengo fe, pues tampoco hago oración. Por eso esta combinación tan hermosa. Y tenemos que decir como el apóstol Tomás, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y cuando nuestra oración empieza con una ejaculatoria tan sencilla, nuestra fe va creciendo, nuestra fe llegará a dar frutos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Quinto, cuando nuestra oración no es escuchada, es porque pedimos mal. Necesitamos espíritu de conversión en nuestra vida. San Agustín habla de quien pide cosas malas, es decir, el que desea mal a otras personas y pide esto en la oración, pues lógicamente que el Señor no le escuchará, o cuando en nuestra vida falta también esa firmeza de la conversión. Por eso todos, y como vamos a ver más adelante, necesitamos esa conversión en nuestra vida para que nuestra oración sea escuchada. También el Señor en un acto de generosidad, porque Él piensa y su lógica es distinta a la nuestra. También a una persona que esté en mucho pecado y falta de conversión la puede escuchar porque Él es todopoderoso. Pero nosotros que estamos en este camino no podemos desistir y conformarnos de que el Señor me va a escuchar en medio de mi falta de conversión. Debo tener en mi vida ese deseo constante de convertirme y de vivir conforme a su palabra. Sexto, dilatar el corazón para acrecentar el deseo. Ese dilatar el corazón es muy
bello, porque es ese proceso de orar y orar hasta que el corazón se ablande. Si acaso lo tengo muy duro, si el corazón se me ha convertido en piedra, como dice también el salmista, debo pedirle al Señor que de nuevo lo convierta en carne, que sea un corazón blando, y eso solamente se va dilatando con la oración constante y se va acrecentando el deseo. El tema del deseo es muy bello en San Agustín, porque cuando uno desea orar, ya está orando. Cuando uno desea lo bueno, de alguna manera ya eso lo está viviendo en su vida. Por eso, en el séptimo momento de este ítem de la oración, hay que mantener vivo el deseo. Mientras yo tenga deseo de orar, ya estoy orando. Y esto no quiere decir que yo deba omitir esos momentos de adoración al Santísimo, de ninguna manera. Esos son vitales y esos son los que verdaderamente le dan valor y vigor al alma. Pero si aún en medio de mis actividades cotidianas, en el trabajo, allí cuando estamos haciendo las labores más cotidianas de nuestra vida, como incluso preparando los alimentos, si allí estoy ya invocando la presencia de Dios, estoy haciendo una pequeña ejaculatoria, estoy convirtiendo esos pensamientos también en oración, pues mi oración, que es ese deseo, va a estar constante. Y San Agustín habla también de apartarse de las preocupaciones. Y alguien podría preguntar lo que yo coloco acá también, si acaso la oración no es llevar la vida cotidiana a Dios. Y respondo sí, pero también hacer silencio y que Él hable. San Agustín también dice no hablar demasiado en la oración. A veces hablamos mucho en la oración, queremos decirle al Señor casi que lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Y resulta que ahí en el silencio también Él nos habla, en el silencio también Él nos está dando respuestas. Por eso la oración, dice San Agustín, el ejemplo que tenemos de la oración, esa oración que decimos a veces tantas o veces durante el día, valga la redundancia, que es el Padre Nuestro, y la hacemos a la carrera. Pero la invitación también es que cuando nos acerquemos al Padre Nuestro, la hagamos de una manera pausada, conscientes de lo que allí se dice, y encontramos tantas promesas de Dios en esa oración tan sencilla. Por eso, que las preocupaciones las convirtamos en oración, que la vida cotidiana la convirtamos en oración, pero también debemos trascender nuestra oración para que Dios hable. Y si Dios habla, verdaderamente vamos a llenar esa vida constantemente de su presencia y no nos vamos a dejar turbar el corazón por esas situaciones intempestivas que suelen llegar a nuestra vida. A veces amanecemos muy bien con la actitud y el deseo de estar alabando a Dios muy en alto, pero a media mañana ya nos podemos desanimar, o pasa el día y estamos muy bien y en la tarde estamos desanimados con alguna preocupación constante en nuestro corazón. Pues todo eso debemos volverlo oración, pero todo eso también trascenderlo para que el Señor se lo lleve, para que el Señor también haga su voluntad en medio de todos esos acontecimientos vividos en el diario vivir. Por eso, estos 7 puntitos extraídos del sermón mencionado y de otros textos, como el sermón 238, las confesiones, pues que esta extracción que se hace para comprender un poco más la oración desde San Agustín nos sirva sobre todo para la experiencia práctica y cotidiana de la oración en nuestra vida. El segundo ítem es la conversión constante. Y ustedes seguramente ya han escuchado de estos 4 movimientos de San Agustín con respecto a la conversión. Y la conversión de la mente le aconteció a él en su vida cuando tenía 18, 19 años y leyó el Hortensio del Cicerón, y esto le produce entonces un cambio en su mente. Seríamos nosotros muy afortunados si hoy por hoy pudiésemos acercarnos a ese texto que hizo este cambio tan maravilloso en la mente de San Agustín. Pero como no lo tenemos desafortunadamente, pues nos acogemos a lo que él leyó y nos dejó escrito, y también a tener en nuestra vida presente de que por medio de los textos
inspirados por Dios en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, en la medida que los leamos, los meditamos, pues también se va a ejercitar esa conversión en la mente que la necesitamos, como dice San Pablo, esa metanoia, ese giro de 180 grados que debemos dar también a nivel racional para permitirle a Dios que, como también la razón es un don inefable de Él, pues nos podamos acercar a Dios cuando contemplamos y meditamos todo lo grandioso que ha hecho en la vida del ser humano. Por eso necesitamos pedirle al Señor que esa conversión llegue a nuestra mente, nos purifique la mente. Para San Agustín es importante, para poder aceptar el conocimiento y la sabiduría de Dios, tener una mente limpia, no porque desde niños hayamos tenido una vida santa, sino que justamente en el camino de la vida, justamente en el camino de conocer al Señor, pues podamos purificarnos allí. Y el corazón, que es el segundo momento de esta conversión del corazón, y esa conversión del corazón se da sobre todo cuando dejamos que Dios, por medio de su palabra, realmente toque el corazón. Y aquí hay una palabra del filósofo Pascal muy diciente, que dice que hay razones del corazón que la razón no entiende. Y no porque las escrituras no puedan ser razonadas, porque ciertamente sabemos que hay espacios para el estudio intelectual de la palabra, pero la palabra hecha vida en lo cotidiano es mucho más significativa. Cuando en las homilías a veces me gusta decirle a las personas que no nos vayamos vacíos, que durante ese momento de la Eucaristía puede que yo me haya fijado y escuchado mejor la oración colecta y algo me llamó puntualmente la atención de esa oración colecta y eso fue lo que me quedó en el corazón para ese día, la espiritualidad del día. O de pronto la iglesia en su sabiduría, en la respuesta del salmo, hace que esa palabra se me quede en el corazón. Una respuesta del salmo, por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y si yo me quedo con eso en la mente y en el corazón todo el día, me va a dar mucha seguridad para afrontar los problemas que durante el día tenga. Y ahí se da entonces la conversión del corazón, cuando acepto esa palabra como algo vital. Así debo aceptar yo esa conversión constante por medio de la palabra. La conversión eclesial, pues San Agustín la vivió de alguna manera convirtiéndose también a la vida cristiana y fruto de esa vida cristiana, la vida monacal y él mismo como monje, como sacerdote, como obispo. Pero la pregunta aquí sería, yo como laico, ¿cómo puedo vivir esa conversión eclesial? Pues lógicamente participando constantemente de las actividades de la iglesia, ayudando con mis bienes espirituales y materiales, como lo vamos a ver más adelante, para la iglesia, yo mismo siendo un misionero de las cosas de Dios en medio de la comunidad eclesial. Ahí, esa conversión eclesial tiene que ver, y diríamos hoy, y les planteo esto porque también todo esto agustiniano lo tenemos que aterrizar a nuestra realidad. ¿Qué podemos nosotros pensar de un cristiano católico que habla mal del Papa, que no está de acuerdo? Lógicamente no tenemos que estar de acuerdo 100% en todo lo que él dice, pero cuando él habla como Papa desde su magisterio, nosotros como cristianos católicos debemos ser afables a lo que él dice, porque hace parte de su magisterio, de la sucesión de Pedro que tiene. Entonces, una conversión eclesial tiene que ver con defender los intereses, no del Papa, sino del Papa que representa a la Iglesia. Y en esas cosas tan sencillas nos jugamos nosotros nuestra conversión eclesial. Y la conversión continua, que esta es la más importante. Todas las otras giran en torno a esta, porque de pronto nosotros pensamos la conversión a veces como algo fugaz que me llegó de un momento y que se va a mantener. Pues eso sería lo ideal, pero la conversión continua es esa que hace que yo sea consciente que la conversión es obra de la gracia de Dios en mi vida. Eso no se me puede olvidar, porque si no estaría
por allá en una herejía que también denunciaba San Agustín, que es el pelagianismo, que yo mismo, con mis propias fuerzas, soy el que busco a Dios, que yo con mis propias fuerzas soy capaz de vencer el pecado y las cosas negativas que tengo en mi vida. No, necesito, sí, de una voluntad para alejarme de ciertas cosas que me hacen mal, pero sobre todo de la gracia de Dios. Por eso San Agustín, nuestro padre, es el doctor de la gracia, es el doctor cardióforo. Por eso lo representamos tanto con el corazón, porque él, eh, al hablar tanto de la caridad, de ese corazón inflamado de amor a Dios y a los hermanos, nos enseña que debemos tener una conversión continua en nuestra vida. Según un relato que hemos escuchado mucho del Evangelio de Lucas 19, Jesús de Nazaret toma siempre la iniciativa de dirigirse a Zaqueo e invitarlo a su casa, pero no sin que éste haga al menos el pequeño esfuerzo de subir a ese árbol para verlos. Nosotros necesitamos ser a veces como Zaqueo, casi siempre poner un poco de nuestro esfuerzo para ver a Jesús, para encontrarnos con Él y Él dará el todo. Eso es lo significativo de vivir el Evangelio en clave agustiniana, como se nos presenta hoy. La importancia, pudiésemos decir, en la conversión continua de un corazón inquieto, de un corazón que no se conforma con asistir a Eucaristía, por ejemplo, los domingos, sino que tiene la necesidad de ir a diario. Si no puede ir a diario, por lo menos de escuchar el Evangelio a diario. Y eso entonces va ejerciendo en nosotros ese corazón inquieto que tanto nos gusta a los agustinos, a ustedes que son laicos agustinos. Nuestro corazón no se puede dormir, debemos despertarlo constantemente cuando sintamos que como que nos estamos conformando. Tenemos la necesidad de la conversión, de darle sentido y compromiso a nuestra vida. Así entonces la existencia nuestra y en el vocabulario agustiniano, la experiencia del que enseña que necesitamos convertirnos, lo entendemos como un proceso continuo. Convertirse es de una manera decidida continuar en la situación humanizadora y rechazar lo que nos deshumaniza, que justamente es el pecado. Y para poder rechazar ese pecado que siempre se insinúa en nuestras vidas, necesitamos de la escucha de la palabra, que como hace un momento en el ítem de la oración decíamos que la palabra es la que dilata el corazón. Por eso ese descubrir y redescubrir siempre en la palabra de Dios, en el estudio comunitario, ese Dios que se hace hombre, ese Dios que quiere comunicarse de una y otra manera conmigo, pero que también nos exige que sea en comunidad, como ustedes ya lo hacen en cada una de sus comunidades, de sus fraternidades. Por eso entonces, conversión constante. Y es un orden significativo. Primero la oración, y la oración sin duda me va a llevar a la conversión constante. Quisiera saber cómo vamos, me confirma a Chilas o algunos si estamos bien en la diapositiva de la conversión constante. Perfecto, perfecto. Vamos entonces para nuestro tercer momento, que es volver al corazón. Esto me gusta mucho porque volver al corazón es lo que necesitamos siempre para sentirnos en esa dinámica de, de la vida agustiniana, de la vida cristiana. Y es que volver al corazón es un decidido seguimiento de Cristo. En el seguimiento de Cristo, pues nos jugamos también la vida agustiniana. Es que la vida agustiniana no está antes que el seguimiento de Cristo, está el seguimiento de Jesús y dentro del seguimiento de Jesús, este carisma agustiniano que a todos en algún momento nos ha cautivado y que por eso estamos participando esta noche aquí, por eso en nuestros países y en nuestras comunidades participamos, porque el seguimiento de Cristo es norma de toda vida cristiana, no solamente de la vida consagrada, de la vida laical, de ustedes que como tercera orden nuestra quieren y representan de alguna manera a la iglesia. Seguir a Jesús es
un género, un estilo de vida. Y queremos seguir justamente el género y el estilo de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre. Y son palabras muy grandes que toca irlas digiriendo poco a poco. ¿Cómo yo voy haciendo la voluntad de Dios Padre? ¿Cómo yo me voy pareciendo a Jesús? ¿Cómo en ese caminar de muchos o pocos años que llevo dentro de la iglesia, dentro de la orden, he aprendido a enamorarme más de Jesús? He aprendido a pedirle en oración que me ayude a parecerme un poco más a Él. Necesitamos adquirir en nuestra vida un poco ser más parecidos a Jesús. Si comulgamos el cuerpo y la sangre de Jesús, debemos parecernos un poco más a Él, adquirir los sentimientos constantes de perdón, de reconciliación, de hacer el bien a los demás con nuestra vida, con nuestras manos, con nuestra oración. Ese es Jesús. Y si nosotros tenemos ese nombre tan digno y tan grande de ser cristianos, debemos parecernos un poco más a Él. Y luego, esa búsqueda de Dios constante, la búsqueda de Dios en agustiniano sabemos que no la hacemos solos, la hacemos con otros. Esa búsqueda de Dios es personal y comunitaria. Con frecuencia expresamos como una dimensión contemplativa en esta búsqueda de Dios. Somos activos y contemplativos. Activos, hacemos muchas cosas en nuestra casa, hacemos muchos apostolados en nuestra iglesia, pero sin nunca perder esa dimensión contemplativa de nuestra vida. Las órdenes mendicantes como la nuestra, la orden de San Agustín, eran y queremos ser hombres de Dios para el pueblo. Y todos como laicos debemos tener eso muy claro. Debemos ser hombres y mujeres de Dios y para el pueblo. Ahí nos jugamos esa búsqueda de Dios desde una intensa vida de oración, desde el estudio, desde una atención especial al culto litúrgico y una generosa dedicación al ministerio pascual, al ministerio profético, porque vivimos todos la Pascua en la medida que somos capaces de anunciar que Cristo está vivo y presente en medio de nosotros. Esa es la gran tarea que nosotros tenemos. Y luego esto, vivirlo también desde la interioridad. Y es que este tema de la interioridad que es tan bello en San Agustín, que es muy unido a esa búsqueda de Dios, pero la buscamos desde esa interioridad con toda la riqueza y el dinamismo que encierra. Y tenemos nosotros una reflexión clásica y profunda de San Agustín. No andes por fuera, entra dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Y si encuentras que tu naturaleza es mudable, escuchen bien, trasciéndete a ti mismo, pero no olvides que al remontarte sobre las cimas de tu ser, te elevas sobre tu alma, dotada de razón. Encamina pues tus pasos allí donde la luz de la razón se enciende. Necesitamos realmente trascendernos. Y si encontramos que nuestra naturaleza es mudable, dirá San Agustín en otros textos, debemos trascendernos allí mismo, donde nos encontremos con el pecado, donde nos encontremos con esas situaciones que nos duelen, debemos trascendernos. Hoy, hoy hay mucha inquietud en general, más que nunca por la interioridad. Muchos la quieren buscar en el yoga, la quieren buscar en, en cultos, en algunas lecturas, en la angelología que se volvió tan de moda. Pero nosotros tenemos esa experiencia de San Agustín de buscar a Dios dentro de sí. Ahí lo encontró él. Y él en esa búsqueda interior bajó a las profundidades de sí mismo. Y bajar a esas profundidades de sí mismo también para nosotros implica encontrarnos con cosas que no nos gustan de nuestro pasado, implica encontrarnos con personas que nos hicieron daño, implica encontrarnos con situaciones que incluso en la vida del pasado nos alejaron de Dios. Pero llegar a lo profundo es encontrarse con Jesús y la seguridad de que Él no me va a dejar solo cuando baje allí a estas profundidades existenciales. Por último, en este ítem de volver al corazón, necesitamos ser testimonio profético.
Necesitamos tomar la palabra de Dios, porque eso es lo que hace el profeta. Y no olvidemos todos que por el bautismo, hace un momento decía que por el bautismo somos todos sacerdotes. Ahora digo, por el bautismo todos somos profetas. ¿Y qué hace un profeta? El profeta es el que se nutre de la palabra de Dios, de la experiencia de Dios en su vida, para luego ir a anunciarlo a aquel quien lo necesita. Y todos hemos escuchado palabras como esta que voy a decir en las redes sociales tan de moda, que habrán personas que no van a leer otro evangelio más que nuestra propia vida. De pronto no es con la palabra de Dios en la mano, con el texto bíblico como tal, físico, sino cómo nosotros que hemos escuchado tantas predicaciones, tantas reflexiones, que hemos asistido a tantas Eucaristías, tenemos la capacidad de tener ya esa vida de Cristo, esa vida de Dios incorporada para poder ser testimonio en medio de un mundo que le cuesta creer, en medio de un mundo que quiere las cosas de inmediato. Necesitamos ser profetas que juntos y en comunidad demos testimonio. Por eso el llamado, volver al corazón. Tenemos entonces hasta el momento 3 momentos, que es la oración, la conversión constante y volver al corazón. 4 momento, comunión de vida. En la comunión de vida siento que es donde más fuerte estamos, todos los que estamos presentes, ustedes que se están consagrando a las fraternidades, y la amistad es uno de esos valores agustinianos que realmente nutren mucho el alma. La amistad como ese poder entrar en interacción con la otra persona para compartir nuestras cosas en común, pero también las diferencias que tenemos. La amistad justamente se da más que por las cosas en común, a veces por las diferencias. Por eso, esa invitación que es muy, muy humana, muy de la vida social, que es justamente la amistad. Pero cuando trascendemos la amistad, se vuelve vida fraterna, porque la amistad la vive la vida civil de manera constante. Todo el mundo tiene sus círculos de amigos, pero lo que hace diferente la vida fraterna es que en el centro está la persona de Jesús. En el centro está esa dimensión humana y divina del Señor, que es la que nos convoca. Sin este plus que nos da la amistad en Jesús, no habría vida fraterna. Seríamos un club. Y ciertamente eso no somos las comunidades religiosas ni los fraternos, porque esa expresión es muy bella con la que los podemos denominar a ustedes, son fraternos. Por eso ustedes y yo debemos ser especialistas en vida fraterna, que cultivemos lazos profundos de amistad con Jesús en el centro, pero luego esta vida fraterna que me ayuda a generar esos vínculos con la vida cotidiana de la otra persona. Y me han escuchado mucho hablar de la vida cotidiana, porque la comunión de vida justamente se da en esa dimensión, en compartir la vida. Me ha gustado mucho, y hago paréntesis acá, cuando veo a Chilas que visita las comunidades donde ustedes se encuentran, donde he podido eh, compartir con ella tanta riqueza que hay en las comunidades de México, de Chile, de Ecuador, cómo aprenden a quererse. Y eso para mí y para los agustinos en general es muy importante, la vida fraterna y la amistad, cuando aprendemos a querernos, porque nos estamos pareciendo a ese ideal que tenía San Agustín cuando toma estos elementos para su vida religiosa, para su vida como hombre, como persona, y es la experiencia de los hechos de los apóstoles, porque los hechos de los apóstoles, ellos crecían en la comunidad de Jerusalén, crecía por atracción. Miren cómo se aman. Y esa debería ser la impresión que otros se lleven de nosotros cuando vean nuestras comunidades fraternas. Miren cómo se aman, miren cómo nos reciben, miren con cuánto cariño, con cuánta afabilidad
viven ellos esa experiencia de vida comunitaria. Y esto jamás excluye los problemas, claro, siempre los hay. En todo grupo humano donde hay más de dos personas hay inconvenientes, pero lo grandioso también de una experiencia de amistad y de vida fraterna es la capacidad de pedir perdón, la capacidad de la corrección fraterna, ese valor agustiniano que no tengo señalado acá, pero que está de fondo en toda experiencia de vida fraterna, la corrección fraterna. Y luego, muy cercano a esto y deducido de los textos de San Agustín, compartir los bienes espirituales. Necesitamos compartir nuestro tiempo, compartir nuestras experiencias de vida con las otras personas. Esto es lo que conocemos como las obras de misericordia espirituales y corporales. Casi que podríamos decir, cuando hablo de compartir bienes espirituales, podríamos decir obras de misericordia espirituales. Cuando hablo de compartir los bienes materiales, pues las obras de misericordia corporales. Necesitamos tener esta experiencia de los bienes espirituales y corporales con respecto a otros, porque eso también hace que se acrecenten los vínculos fraternos. Cuando trabajamos en pro de ayudar a otros, cuando ayudamos a los otros para que crezcan en su dimensión espiritual, cuando ayudamos a otros a, por medio de nuestros bienes materiales, pues ahí nos estamos pareciendo a esa comunidad de Jerusalén, que es la experiencia de San Agustín, porque ellos también hacían coletas constantes para ayudar a los más necesitados. Por eso este apostolado de la caridad no lo podemos perder de vista en nuestras comunidades religiosas y en nuestras comunidades fraternas. Necesitamos ayudar a otros que seguramente están más necesitados que nosotros. Y así, en este ítem que resalto acá de servicio a la iglesia, a veces vemos un pueblo de Dios agobiado, vemos un pueblo de Dios triste, cabizbajo, pero nosotros como iglesia debemos ser ese aliciente, debemos ser ese fermento, esa sangre nueva que produce también alegría al mundo. A veces nos podemos desconcertar, desesperar, porque parece que los malos y las situaciones negativas son más abundantes, pero los buenos, tendríamos que decir, somos más, la gente que desea hacer el bien, tanta gente buena que hay en la iglesia, que es capaz de brindar una mano amiga al que lo necesita. Debemos ser, como dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia alegre, una iglesia testimonial para así conformar ese cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y estos términos son muy de San Pablo, lo saben ustedes bien, pero toda la experiencia espiritual y pastoral, San Agustín la toma justamente casi toda en su mayoría del apóstol San Pablo. Necesitamos ser ese cuerpo de Cristo. Qué bueno podernos preguntar, ¿qué parte del cuerpo de Cristo soy? Y resulta que hay una parte muy importante, todas, porque dice San Pablo en la experiencia de él, que todos los miembros son importantes. El dedo, la uña, todos son importantes allí, pero vital el corazón. Y pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús cuando le preguntaba al Señor en la oración, ¿cuál es mi lugar en la iglesia? Y encontró que su lugar era la oración. Eso es algo que podemos hacer todos desde donde estemos, ser el corazón de ese cuerpo de Cristo cada vez que podamos hacer una oración y pedir por el Papa, pedir por los misioneros, nosotros mismos hacer misión para convertirnos en los pies de Cristo, ser los brazos de Cristo que son dadivosos, que son capaces de donarse, de autodonarse. Y me gustó colocar en esta diapositiva ese muñequito con la hostia consagrada, ese sacerdote con la hostia consagrada, porque nuestra vida, todo esto lo podríamos encerrar en un solo punto, que todos debemos volvernos Eucaristía, porque la Eucaristía es el don más grande que tenemos en la iglesia, pero si miramos la Eucaristía también desde una acción práctica, es el pan que se parte, que se reparte y que se comparte.
Y asimismo debe ser nuestra vida, debemos ser Eucaristía, vivir los valores de la Eucaristía en nuestra vida cotidiana. La Eucaristía no es cuando voy allí media horita diaria a escuchar al Padre, no, la Eucaristía es una vez salgo también de allí. Misa significa misión. Cada vez que salgo de la Eucaristía empieza mi misión de comenzar también a desgastar mi vida para que otros tengan vida. Queridos fraternos, necesitamos amistad, necesitamos vida fraterna, necesitamos compartir bienes espirituales, compartir bienes materiales, necesitamos servir a la iglesia, necesitamos ser cuerpo de Cristo, pero sobre todo necesitamos la experiencia de ser Eucaristía, de ser unos amantes enamorados de la Eucaristía, de vivir la oración dentro de la Eucaristía y eso llevarlo a la vida práctica en nuestras comunidades fraternas y con todas las personas que el Señor ponga en nuestro camino. Por último, este ítem del amor es mi peso. Y todo lo que he mencionado, estos 5 puntos, uno se conecta con el otro perfectamente. La vida en comunidad, expresión del amor. Y me permito leerles este apartado de las confesiones de San Agustín, que es bellísimo y qué bueno que podamos aplicar allí en nuestras comunidades de vida. Es una oración muy bella. Un grupo de cristianos es un grupo de personas que rezan juntas, pero que también hablan juntas, ríen en común e intercambian favores. Están bromeando juntas o juntas están en serio. Están a veces en desacuerdo, pero sin animosidad, como se está a veces con uno mismo, utilizando ese raro desacuerdo para reforzar siempre el acuerdo habitual. Aprenden algo unos de otros o lo enseñan a los otros. Echan de menos con pena a los ausentes. Acogen con alegría a los que llegan. Hacen manifestaciones de este u otro tipo, chispas del corazón de los que se aman, expresadas en el rostro, en la lengua, en los ojos, en mil gestos de ternura, y cocinan juntos los alimentos del hogar en donde las almas se unen en conjunto y donde varios al fin no son más que uno. Esta belleza de la unidad en la caridad es muy bella y de hecho a nuestro Padre General le gusta mucho hablar de este tema, la unidad en la caridad. Y este texto lo acoge muy bien, porque desde las experiencias más sencillas de nuestra vida, San Agustín comienza a expresar qué es lo que hace un grupo de personas. Podríamos decir hoy, ¿qué es lo que hace un grupo de fraternos? Y ustedes no me dejan mentir si cada una de las situaciones que San Agustín elenca acá es lo que se vive en nuestras fraternidades. Y si acaso alguna no se está viviendo, pues qué bueno que este texto también se vuelva como de cabecera en nuestras comunidades de vida para que tengan vida, que cuando alguien falte a nuestros encuentros verdaderamente lo echemos de menos, que cuando tengamos que cocinar juntos pues sea una oportunidad de crecer en la fraternidad. Realmente es un texto muy bello que acompaño de otro texto que con muchas citas de San Agustín para que nos demos cuenta cómo el amor verdaderamente fue peso en la vida de San Agustín y debe ser el peso en nuestra vida cotidiana. Dice, la felicidad y el sentido de la vida dependen de la orientación del corazón. Esto se parece a lo que hablábamos de volver al corazón. Es lo que quiere decir Agustín al definir la virtud como ordo amoris en la ciudad de Dios. Recordemos ese ordo amoris que es el amor ordenado. No podemos amar más lo que debemos amar menos y amar menos lo que deberíamos amar más. Ese orden de los amores empieza, como está ya escrito en el primer mandamiento, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Así debe empezar nuestro ordo amoris y así hasta llegar a cosas o a personas que tienen un nivel, digamos, inferior en ese orden del amor. Porque ¿por qué nuestro mundo está tan mal? Porque amamos más lo que debiésemos amar menos. Pensemos en las personas que están apegadas al dinero, que están apegadas a su mascota y aman estas cosas más que a las personas o más que a Dios.
Entonces, si interpretamos este texto a la luz de hoy, no quiere decir que no podamos amar a nuestra mascota, pero un amor diferente al que le tenemos a Dios, es un amor diferente al que le tenemos a nuestros parientes, pero cuando le damos la supremacía a algo que debemos amar menos, pues ahí es cuando vienen las grandes complicaciones de la vida del ser humano y de una sociedad. Es lo que quiere, todo depende psicológica, humana y moralmente del amor. El hombre virtuoso es el justo estimador de las cosas, el que las ama ordenadamente, evitando amar lo que no se debe y no amar lo que se debe, amar por igual lo que debe amarse más o menos y amar más o menos lo que debe amarse igual. Cuando el amor busca y anhela lo que le atrae, se convierte en deseo. Cuando lo posee y goza, en felicidad. Cuando evita lo que le molesta, en miedo. Y cuando lo sufre y aguanta, en tristeza. Todas estas afectaciones o movimientos del alma son buenos si están sostenidos por un amor bueno y malos si están sostenidos por un mal amor. Porque hay cosas para gozar y cosas para usar. Los objetos de goce nos hacen felices. Los objetos de uso nos ayudan en la búsqueda de la felicidad. Si tratamos de gozar lo que simplemente debe usarse, somos retenidos en nuestro caminar y a veces nos extraviamos del camino. Atrapados en la trampa de los bienes más pequeños, nos retrasamos o incluso nos volvemos atrás en la búsqueda de los bienes más grandes. Gozar de algo significa poseerlo por amor de sí mismo. En cambio, usar una cosa es emplearla para lograr el goce de algo mejor. El amor es mi peso. A la luz de esto, podríamos nosotros preguntarnos qué tanto estamos amando, qué tanto estamos nosotros siendo consecuentes con ese amor que más que una palabra bella, que más que un sentimiento, debe convertirse en algo vital de nuestra existencia. Cuando nosotros queramos también indagar sobre las implicaciones del amor, recordemos la carta a los Corintios, que también sin duda leyó San Agustín. El amor es paciente, es bondadoso, todo lo cree, todo lo perdona, todo lo excusa. Y esas son las consecuencias del amor que debemos nosotros tener en nuestra vida para que verdaderamente podamos decir como San Agustín, el amor es mi peso. De hecho, hoy también en el prefacio de nuestra santa celebrada Santa Rita de Casia, el prefacio justamente ponía el amor es mi peso. Y en ese el amor es mi peso de Santa Rita nos encontramos como ella fue capaz de reconciliar los ánimos sublevados de los que querían, de las familias que querían tomar venganza, como ella fue capaz en su oración de decirle a Dios, prefiero que se lleve, que se mueran mis hijos, o bueno, o no tener a mis hijos antes que tomen venganza. Una mujer decidida, con el amor es mi peso, cuando hizo de la pasión del Señor su acto de piedad más preciado, hasta ella misma tener en su cuerpo, en su frente, una señal de la pasión del Señor. Nos damos cuenta con Santa Rita cómo también hizo del amor su peso. Nosotros entonces, ¿cómo tenemos en nuestra vida ese amor? ¿Qué tanto en las acciones prácticas este amor pesa? Este amor es constante, este amor es capaz de perdonar, este amor es capaz de entregarse. Pues es un poco de lo mucho que tiene nuestro Padre San Agustín y que ustedes de pronto ya se han acercado, lo que quería compartirles. Pues muchas gracias por su atención. Estamos como sobre el tiempo, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, eh, bienvenido sea. Bueno, primero, Padrecito, darte las gracias de una manera muy especial, porque pues realmente ha sido muy interesante esta exposición tuya sobre el amor y sobre lo que tiene que ser un verdadero fraterno agustino, independientemente de si es fraterno de fraternidad o si es fraterno porque es un fraile, ¿no? Eh, y creo que nos ha quedado a todos en el corazón muy claro que lo importante es saber amar y amar lo que debemos amar. No sé, Ada, si habrá algunas preguntas, tú nos cuentas. Sí, padre, muchas gracias
por su exposición de hoy, muy claro. Tenemos en el chat la pregunta, Padre Julián, ¿qué es metanoia? ¿Y es posible compartir el PowerPoint de esta charla? Claro, claro que sí. La metanoia es justamente un cambio, es una palabra griega que significa conversión y cuando uno va al texto eh, propiamente de San Pablo, pues se encuentra esta expresión de la metanoia como un cambio de mentalidad profundo. Eso es la metanoia. Entonces, en estos términos agustinianos, pues también se les llama conversión. Sí, eso es la metanoia. Y claro que les puedo compartir el PowerPoint, me mandan un correíto y O con todo. si te parece, Padrecito, me lo mandas y así cuando hagamos la edición del video de lo que nos has hablado, podemos adjuntar el, eh, el PowerPoint. Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Padre, ¿puede dejar de compartir para ver si hay algunos hermanos? Porque a mano, pueden levantar su mano y de esta manera podemos compartir algunas preguntas para quienes quieran hacer alguna consulta en el día de hoy. Parece que no tenemos, estuvo demasiado claro, parece, padre. Súper bien. Demasiado claro, demasiado. Muy bien. Demasiado claro, demasiado claro. Muy bien. Muy claro, muy claro. Bien. Aquí tenemos una pregunta. Eh, ¿Cómo unir la expresión de volver al corazón con el término resiliencia? Muy interesante, pues sabemos nosotros que la resiliencia pues es un término muy usado en la psicología para una y otra vez uno como mm, salir adelante de las situaciones negativas, de las adversidades que se presentan en la vida, ¿verdad? Y pienso que incluso es mucho más grande el hecho de volver al corazón, porque la resiliencia es un tema que, repito, la psicología tomó muy fuerte, pero finalmente es un acto donde a veces se descarta a Dios, que no necesariamente es una persona resiliente siempre tiene en cuenta a Dios, mientras que volver al corazón significa volver a lo esencial, volver a Jesús, tenerlo a Él presente. Ese salir adelante del que habla la resiliencia como por propia voluntad, lo podríamos decir en volver al corazón, pero con Jesús. Con Él sí me puedo liberar de todas esas ataduras que tengo del pasado, que tengo del presente, que tengo del futuro y vivir mi vida con Él y para Él. Por eso es mucho más fuerte el vínculo de volver al corazón. Me gusta mucho el texto bíblico justamente de ayer, cuando decía que el Señor llamó a los discípulos a Galilea. Y me gusta tanto esa expresión porque volver a Galilea es volver al sitio donde el Señor los llamó. Por eso nosotros en esas situaciones cotidianas, cuando sentimos que no podemos más, que estamos perdiendo la fe, que el Señor no escucha nuestra oración, necesitamos volver a esa Galilea existencial cuando he tenido momentos muy especiales con el Señor para que Él vuelva a enamorar mi corazón. Y es un término que nos ayuda para esa experiencia de Qué volver lindo. al corazón. Necesito volver a esas experiencias maravillosas que el Señor me ha permitido con Él en los momentos de dolor, para que así gracias a esa conmemoración, eso se parece a la Eucaristía. Cada vez que yo recuerdo algo valioso que he tenido con el Señor, conmemoro, recuerdo y como que se refresca el corazón y puedo volver poco a poco a flote y salir de esa situación que me esté atormentando. Mm. Muy bien, padre. ¿Usted recomienda algún texto de repente que nos pudiera ayudar a profundizar, que nos pudiera ayudar como a interiorizarnos en esa temática? Tengo unos textos que usé para esta preparación, se los voy a juntar todos para que puedan meditarlos y lógicamente, pues el texto, el bestseller de San Agustín que debemos leer es Las Confesiones, Confesiones. sin duda alguna Las Confesiones, y hay otro muy bello, muy corto, que es el libro cuarto, Soliloquios. el libro cuarto de la doctrina cristiana.
¿Por qué? Porque ahí se hace una exposición muy bonita de lo que debe hacer las personas de iglesia, de cómo debemos también, por medio de la palabra, conquistar a la otra persona, por medio de la palabra, de una palabra que no es nuestra, lógicamente. Es entender la realidad y la belleza que tenemos en nuestras manos de acceder a la palabra de Dios para luego compartirla con otros, pero una vez nuestra existencia se ha llenado de esa presencia. Entonces les voy a compartir unos textos que ha preparado algunos traductores de San Agustín sobre estos temas para que los puedan meditar luego en sus comunidades de vida. Muchas gracias. Importante que nos los compartas. Gracias. Muchas gracias, Padre. La mayoría de los mensajes en el chat son de agradecimiento por su exposición. Muy claro, muy bella la exposición. Los conceptos que preguntaron recién sobre el volver al corazón, sobre la resiliencia. No tenemos otra pregunta en el chat, sino que muchas gracias. Y para las personas que están preguntando por el PowerPoint, el padre va a extender esta exposición, la va a hacer llegar a través de los medios por los cuales también se va a compartir este ciclo de cursos de formación agustiniana. Así es Un que gusto muchas acompañarlos. gracias, padre. Un gusto Me acompañarlos. reg- Que Dios los bendiga. Gracias por la invitación. Y bueno, seguimos adelante en este caminar de fe, en este caminar agustiniano. Que Perfecto. así sea, Padre. ¿Nos Muchas regalas tu gracias. bendición, porfa? Claro que sí, decimos todo bajo tu amparo, nos acogemos. Santa Santa Madre de Madre de Dios, Dios, no desprecie las las oraciones que te oraciones que te dirigimos en dirigimos nuestras en nuestras necesidades. necesidades. Antes bien, Antes líbranos, líbranos de todo peligro, oh Virgen oh Virgen gloriosa y gloriosa y bendita. bendita. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu La Con tu espíritu. bendición de espíritu. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz noche.